Bienvenidos a un nuevo capítulo de Memorias Oscuras. En este episodio exploraremos la vida y los crímenes de una figura que dejó huella indeleble en la historia criminal de Argentina. Prepárate para sumergirte en la vida retorcida de una mujer cuyo nombre aún despierta temor en los corazones de quienes la recuerdan. Nuestra protagonista es Gilla Murano, una mujer aparentemente común que en las sombras tejió una red de secretos, engaños y asesinatos que estremecieron a toda una nación. El 20 de mayo de 1930 en Corrientes, Argentina, nace María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano, en el seno de una familia acomodada, conformada por una ama de casa llamada Candela y del militar Camilo Boya Aponte. De su infancia poco se sabe, pero es bien conocido que desde muy pequeña se sintió parte de la alta sociedad de ese país y que el dinero la obsesionaba. Sus padres entraron precisamente en una crisis económica, por lo que se mudaron a Buenos Aires con el objetivo de estabilizar su situación, hecho que fue aprovechado por Gilla para anticiparse a una posible quiebra y buscar un marido con dinero que pudiera brindarle lo que ya no tenía. Gilla solo se dedicaba a caminar por la avenida Corrientes en búsqueda de un hombre adinerado que pudiera fijarse en su delgada y delicada figura, deseada entre sus varios pretendientes en la época. Se dice que era muy buena nadadora y que alternaba sus estudios con este deporte. Logró graduarse de maestra, pero nunca ejerció la profesión, pues en el año 1953 consiguió lo que anhelaba. El conocido y por supuesto adinerado abogado Antonio Murano, 14 años mayor que ella, le propuso matrimonio y tras contraer nupcias, este le ordenó que se dedicara a las labores del hogar, pues nada, al menos material, le iba a faltar. Así, Gilla comenzó a disfrutar de eventos sociales con ropa de diseñador y presumiendo de sus bienes y los de su esposo. Pero poco a poco su obsesión por el dinero le comenzaron a jugar una mala pasada. Según medios locales de la época, Murano instó a su prima, Carmen Zulema de Giorgio de Venturini, a darle dinero para invertir y así duplicar dicha inversión tras intereses, por lo que le devolvería el doble. Mema, como le decían de cariño, le entregó una suma no muy grande y Gilla, tras un tiempo, le devolvió las ganancias, por lo que ésta decidió entregarle más dinero. Sin embargo, esto hacía parte de una estafa ya por ese tiempo. Murano se había ganado la fama de usurera y solía organizar este tipo de estafas a varias personas adineradas, que no le dieron mayor importancia al hecho, pero su reputación quedaba cada vez más por el suelo. Nilda Adelina Gamba, una vecina de Gilla, escuchó la buena nueva de las inversiones de Mema y decidió otorgarle un préstamo a esta mujer, y a su vez una amiga de ella y conocida de la asesina, Leila Formizano, decidió confiarle sus ahorros a Murano para obtener supuestas ganancias a plazo fijo. Llegaba febrero de 1979 y Gilla, sin regresar el dinero a su prima y amigas, se puso en acción para terminar con la angustia que le generaba una deuda que desde el inicio sabía que no iba a pagar. Valiéndose de su cara amable y su actitud acogedora, comenzó a fraguar el plan que le ganaría el apodo de la envenenadora de Montserrat, pues ese era el barrio donde residía. Era la tarde del sábado 10 de febrero cuando Nilda Gamba, de 64 años, comenzó a sentir fuertes dolores en el estómago y náuseas, por lo que tras no aguantar los malestares, decidió hacerse revisar por el médico. Este infirió en que se trataría de una intoxicación y preguntó por lo que ésta había comido o tomado. Nilda solo pudo recordar haber tomado el té con Gilla más temprano ese día, por lo que el galeno no dedujo que hubiera problema mayor y le recetó descanso.
Pero esa noche todo empeoró para Nilda. Gilla se ofreció ese mismo día a cuidar de Nilda, pero más tarde el estado de salud de la mujer se deterioró rápidamente, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital, donde entró en estado de coma y falleció al día siguiente. El certificado de defunción incluía como causa del deceso un paro cardíaco por causas naturales, pero posteriormente se conoció que Gilla se apresuró a buscar al médico que la atendió inicialmente para que hiciera el acta bajo esa causa, pero este se negó argumentando que él no fue el galeno durante su muerte, por lo que Murano tuvo que sobornar al médico de la funeraria para que lo hiciera con causa de muerte natural, para así omitir la autopsia. Sin embargo, esta versión no fue confirmada. Días después vendría el segundo crimen de la Gilla Murano, y esta vez la víctima fue su conocida Leila Formizano de 59 años, a quien debía una fuerte suma de dinero y quien le estaba cobrando el préstamo con sus intereses. Murano fue a su casa para tomar el té y unas masas finas que le llevó para conciliar. Al terminar la visita, quedaron en encontrarse más tarde esa noche para asistir al teatro. Horas más tarde, Gilla llegó a la vivienda de su amiga con algunas otras amigas para la cita acordada, pero nadie le abrió la puerta. Días después, y ante las quejas de vecinos de supuestos malos olores que provenían del apartamento de Formizano, el encargado forzó la puerta y al entrar se encontró con que el cadáver de la mujer yacía frente al televisor y con una taza de té y unos postres en la mesa auxiliar. Sin embargo, el dictamen aclaró que se trataría de un infarto del miocardio por causas naturales. Este certificado también fue expedido por el médico de la funeraria. Pasó un mes y llegaría el turno de su propia prima, Mema del Giorgio, quien el 24 de marzo comenzó a sentirse mal con dolores estomacales y mareos, hasta que cayó de las escaleras del edificio donde vivía. Los vecinos y el portero de la unidad residencial la socorrieron, y precisamente en ese momento venía llegando Gilla a visitar a su familiar, encontrándose con la escena. Al llegar la ambulancia, ella se ofreció a irse con su prima para acompañarla, pero en el trayecto del Giorgio falleció. Con la muerte de Mema, se acababan muchos de los líos económicos de la Gilla Murano, pero a su vez sería el inicio del fin de la carrera criminal de esta mujer. Días después de la muerte de Mema del Giorgio, su hija Diana Venturini entró al apartamento de su madre para poner las cosas en orden y notó que la vivienda estaba desordenada y faltaba algo que afortunadamente Diana tuvo en cuenta. Eran los pagarés de la deuda que Gilla tenía con Mema y que ascendía a los 20 millones de pesos argentinos. De inmediato, indagó con el portero del edificio, quien le dio la pista más importante a esta mujer. Recordó que cuando socorrían a Del Giorgio, Gilla rápidamente llegó donde él y le pidió las llaves del apartamento para subir a buscar una supuesta libreta para contactar a sus otros familiares. Pero al volver a bajar, Gilla llevaba varios papeles y un frasco, hecho que le pareció sospechoso, pero ante el calor de los hechos no prestó atención. Diana decidió indagar si Gilla debía dinero a otras personas y surgieron otras dos víctimas, por lo que trasladó esta duda a la policía, que comenzó a investigar. Un juez ordenó exhumar los dos cuerpos en busca de envenenamiento, pero el resultado fue inconcluso, pues los cadáveres, al descomponerse, generan sustancias y gases tales como el clorhidrato de cianuro. Sin embargo, no era tarde para realizar la autopsia al cuerpo de la última víctima de Gilla, y efectivamente encontraron la presencia de este veneno en su cuerpo, suficiente para quitarle la vida. De inmediato, la policía llevó a cabo un allanamiento el 27 de abril de 1979 en el sexto piso del departamento 21 de un edificio de la calle México 1177 en la ciudad de Buenos Aires, donde vivían Gilla junto a su hijo Martín y su marido. Sin embargo, la policía nunca dijo durante la aprehensión por qué la habían capturado. Tras varios meses en prisión preventiva,
el juez del caso fue reemplazado por otro que decidió de manera sorpresiva absolver a Murano de los delitos de homicidio y estafa. Sin embargo, el 16 de mayo de 1985, la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal emitió un fallo en el que revocó la sentencia y condenó a Murano a la pena de prisión perpetua por haber asesinado a sus amigas y a su prima. También se incluyó la estafa en 3 ocasiones como concurso material. Durante su reclusión en la cárcel, Gilla recibió a periodistas y concedió entrevistas, pero tanto en los interrogatorios como en las charlas con los comunicadores, Murano siempre negó haber cometido los crímenes y así se mantuvo hasta el día de su muerte. En el año de 1995, la justicia argentina tenía una ley llamada 2x1 y esta consistía en que pasados los primeros 2 años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención. Esta ley acogía a la Gilla Murano, por lo que fue liberada y no volvería a la cárcel nunca más. Tras salir de la prisión, Gilla Murano se dedicó a asistir a los programas de variedades, hablando de todo tema y sosteniendo su inocencia. Un dato curioso es que reveló tras una entrevista que mientras fue esposa de Antonio Murano, tuvo múltiples amantes y tuvo relaciones con más de 250 hombres, muchos de ellos con poder y estatus. Hasta se habla de un presidente, pero no reveló más datos. Incluso se habló de que uno de sus amantes la ayudó durante su etapa en juicio cuando fue capturada, pero no se aclaró el tema. Usualmente solía bromear con humor negro cada vez que era invitada a un programa, incluso llevando dulces y postres a los presentadores e instarlos a probarlos tras la duda común de si estaban envenenados o no. Gilla en sus últimos años convivió con un hombre, pero al fallecer, su hija habría acusado a esta mujer de provocarle la muerte. Esto, sin embargo, nunca fue comprobado. Tiempo después, la Gilla Murano fue trasladada a un hogar geriátrico en el que falleció de causas naturales paradójicamente a los 83 años. Eso sí, llevándose muchos secretos a la tumba. A mediados de los 90, el único hijo de Gilla, Martín, escribió un libro en el que revelaba los maltratos que recibió de su progenitora e incluso confesó que su madre intentó envenenarlo cuando éste tenía 10 años. Además, un escándalo salió a la luz cuando Martín reveló que Gilla le había dicho que Antonio Murano no era su padre biológico, hecho que se confirmó tras una prueba de ADN. También dijo que la Gilla lo utilizaba para estafar a sus amantes, pidiéndoles dinero tras mentirles sobre la supuesta paternidad de él en ese momento joven. En los últimos años se ha hablado que Gilla al parecer contaba con un cómplice que probablemente sería su amante y que al parecer trabajaba en el sector de la salud o la biología, pues las indagaciones de la policía sobre el lugar del que Gilla obtenía las grandes dosis de cianuro quedó inconclusa, pero por esa época era extremadamente difícil conseguir esa sustancia sin órdenes de médicos u otros especialistas. Pero este, como otros secretos, descansan con Gilla en el cementerio de la Chacarita, donde en su lápida se encuentra el nombre incompleto de la que fue la primera asesina serial argentina. En resumen, la vida de Gilla Murano estuvo marcada por un oscuro y siniestro secreto: su actividad como envenenadora. A lo largo de este video, hemos explorado los detalles de sus crímenes, las víctimas que sufrieron a manos de esta enigmática mujer y cómo logró eludir a la justicia. Sus crímenes la convirtieron en una de las figuras más notorias en la historia de los asesinatos en serie en Argentina. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Memorias Oscuras. Si te atreves, acompáñanos en el próximo capítulo, donde exploraremos otra historia impactante de la vida criminal. Hasta entonces recuerda que en lo más profundo de la oscuridad siempre hay una historia que contar.